Correcto. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches con todos. Gracias una vez más por acompañarnos. Les saludo en nombre de TEDx Consulting Group. Hoy nos acompaña Juan Luis Guerra, con el cual vamos a desarrollar el webinar en base a su experiencia sobre un importante tema, Growth Set Mindset. Así que lo dejo a Juan Luis y espero que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Armando. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Juan Luis Guerra, soy CEO de TEDx Consulting. Soy coach ejecutivo, acompaño a las personas y a las organizaciones a transitar este camino hacia el cambio de mindset, hacia el cambio de visión, a mirar las cosas desde diferente perspectiva y a poder entender toda esta nueva normalidad que tenemos hoy en nuestras vidas. Quiero compartirles nuestra presentación del día de hoy. No sé si todos pueden ver la pantalla, ¿correcto? De acuerdo, Perfecto. te aprecio. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, hoy quiero hablarles de Growth Mindset. Growth Mindset es un término acuñado que nos trae un concepto sobre mentalidad de crecimiento. Y hoy quiero hablarles de 7 pasos para desarrollar esta mentalidad de crecimiento, para desarrollar una mentalidad exitosa. Si bien es cierto, muchas de las empresas de transformación, nosotros mismos en nuestro día a día, en nuestros emprendimientos, en nuestros retos laborales, entendemos que debemos de comenzar una transformación de modelos de negocio, una transformación de canales de venta, pero lo más importante es comenzar una transformación desde el interior, porque la transformación en sí no es de sistemas o de modelos per se, sino es una transformación de manera de pensar, es una transformación de cómo venimos haciendo las cosas. Es una transformación de cómo concebimos los negocios, cómo concebimos la manera como hemos venido trabajando. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Sé que están desde varios países. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos los que nos saludan desde otros países, desde Ecuador. Bueno, y quería comentarles un poquito. Yo soy coach internacional, soy speaker, soy consultor también de transformación digital y cambio cultural. De hecho, he trabajado mucho en empresas de telecomunicaciones, en organismos internacionales, siempre desarrollando equipos y desarrollando personas. Esa es mi pasión, es lo que realmente me hace levantarme todos los días y me hace vivir en propósito. Y hablo de propósito porque creo que eso es algo que todos debemos de tratar de conseguir, de seguir buscando, ¿no? Dicen que hay 2 días que son sumamente importantes en la vida de un hombre, el día que nace y el día que sabe para qué, porque sabemos que muchas veces estamos viviendo la vida porque luchamos contra el día a día, luchamos para conseguir el progreso, pero a veces no estamos viviendo la vida que queremos, sino la vida que nos toca vivir. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes de cómo la mentalidad puede ser una herramienta fundamental para llevarnos hacia vivir la vida que realmente queremos, diseñar lo que queremos, cómo hacerlo paso a paso y poder entender de que la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos, la manera como nosotros pensamos de nosotros mismos es fundamental para lograr el éxito en nuestros proyectos. Aquí un poco algunas experiencias que hemos tenido trabajando en empresas y en organizaciones, con personas, que es lo que nos apasiona, pero sabemos que la pandemia llegó de un momento a otro y comenzó a cambiar nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de estudiar. Si bien es cierto, desde hace ya algunos años venimos hablando de la transformación, venimos hablando de romper paradigmas, de hacer las cosas de diferente manera, pero no hubo mayor aceleración de este cambio
que lo que pasó a inicios del año pasado con la pandemia, que nos demostró lo vulnerables que somos. De repente en ese momento falta de empatía que teníamos y que debemos de regresar a las bases. Debemos de regresar a ser seres humanos. Debemos de comenzar a transformarnos y a cambiar desde el ser. A veces nos concentramos tanto en el tener que nos estamos olvidando de para qué estamos aquí y cuál es el propósito de hacer todo lo que hacemos. Yo sé que muchos de nuestras intenciones, de nuestros objetivos generales son el progreso, el sacar adelante a nuestra familia, el darles mejor calidad de vida, el darles y nosotros tener también un desarrollo, superación personal, tener un mejor trabajo, tener un mejor puesto, pero todo eso se cae abajo si es que no tenemos salud, si es que no estamos bien anímicamente, si es que no tenemos tranquilidad y si es que no tenemos una mentalidad que nos haga resilientes, que nos haga caernos y levantarnos las veces que sea necesario. Entonces, la pandemia nos cambió la forma de estudiar, nos cambió la forma de comunicarnos. Muchas personas, como quien habla, comenzamos a tener nuestros negocios de manera 100% virtual. Definitivamente tuvimos que adaptarnos rápidamente para poder seguir gestionando. Algunas personas ya venían preparándose para esto, otras no. Fue una reacción más que una previsión. Pero bueno, mal que bien, todos comenzamos a gestionar los cambios y gestionar el día a día de una manera lo más óptima posible, ¿no? Entonces, cambiaron nuestros comportamientos de consumo. Todos sabemos de que las empresas que ya estaban preparadas para hacer el delivery, para hacer el comercio electrónico, fueron las que tuvieron unos mejores resultados. Las que no, tuvimos que prepararnos de una manera rápida. Pero ojo, cuando hablamos de que las empresas se prepararon, porque las empresas están conformadas por personas. Nosotros que estamos que cuando vino la pandemia, inmediatamente vino la cuarentena y nos tuvimos que guarecer en nuestros hogares y refugiar allí. Toda nuestra comunicación, nuestras compras y nuestra interacción era digital. Razón por la cual las personas tuvimos que también pasar por un cambio de mindset radical, rápido. Un cambio que no necesariamente es tan fácil de lograr. ¿Y esto qué generó? Juntamente con el entorno que tiene tecnologías exponenciales, las cuales generan mucho cambio, un cambio muy acelerado, genera cambios en los modelos de negocio, genera cambios en las maneras de comunicación, genera cambios en las maneras de interacción, genera cambios en los puestos de trabajo, genera incertidumbre en las personas. Todo esto, estas tecnologías ya venían generando un entorno muy volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto sumado a la pandemia generó que las personas tengamos temores, tengamos miedo a no saber cómo gestionar con herramientas digitales, no saber cómo gestionar a través de nuevos modelos de herramientas colaborativas. Generó miedos porque los cambios son muy veloces. Como les decía, un entorno que es volátil, un entorno que nos obliga a ser ágiles, un entorno que nos obliga a entender la agilidad, no solo como una metodología, no solo como un design thinking, como un Scrum, no solo como metodología, sino como manera de pensar. La agilidad es parte del mindset que debemos de tener para poder solucionar las cosas. En este momento, el sentido de urgencia
para poder atender a nuestros clientes, poder interactuar, poder trabajar en equipo o en red, se hace fundamental. Entonces, este entorno volátil, incierto porque no necesariamente las cosas como las veníamos trabajando o los resultados como los veníamos gestionando son los mismos. Ahora, la receta que teníamos ya no necesariamente nos da el mismo resultado. Sabíamos todas las preguntas, pero sabíamos todas las respuestas, perdón, pero nos cambiaron todas las preguntas. Entonces, esta incertidumbre genera que si no somos flexibles, tengamos este cúmulo de miedos y de repente malas experiencias que nos hacen no poder gestionar eficientemente. Y muchas de esas cosas está solo en nuestra mente, solo en nuestra cabeza, solo en nuestras creencias. Entonces, es importante poder entender este contexto. ¿Por qué? Porque, como les mencioné al inicio, ya los proyectos de transformación a nivel global están viendo fracasos, con una alta tasa de fracaso. ¿Y por qué los proyectos de transformación digital o transformación del negocio vienen con tan alta tasa? Porque las principales razones tienen que ver con miedo al fracaso, tienen que ver con temas de mindset, tienen que ver con temas de personas, tienen que ver con temas de resistencia al cambio, tienen que ver con temas de falta de liderazgo, tienen que ver con temas de falta de motivación del equipo, tiene que ver con temas de inadecuada fijación de objetivos. Inclusive eso es por no tener una visión de crecimiento, una mentalidad de crecimiento. Si yo no entiendo este contexto y si no entiendo cómo llevar mi organización hacia adelante, cómo llevar mi trabajo, cómo yo como persona puedo gestionarme para tener un plan que me ayude a crecer, si no puedo entender este contexto y no puedo tener ese plan, lamentablemente voy a quedarme estancado o en la zona de confort o voy a tender a retroceder. Pero todo esto lo quería compartir con ustedes. Yo sé que es temas de empresa, pero esto nos atañe directamente a las personas porque somos los que trabajamos allí. Y si las empresas no gestionan el cambio de mindset en las organizaciones, no va a tener éxito la transformación. La transformación es de personas. Y por eso queríamos traerle el tema de cambio de mindset, porque de repente nosotros estamos trabajando en una organización que tiene planes y ya está en plena transformación, pero nosotros no entendemos, nosotros no sabemos de qué viene el cambio, no tenemos la comunicación clara. En estos momentos nuestras emociones son un tobogán de emociones. Tenemos miedo, tenemos frustración. Entonces todo esto tenemos que entender por qué se da. La transformación es una consecuencia de los cambios de exigencias en el consumidor. Los consumidores ahora se encuentran en un entorno digital, los consumidores ahora se encuentran en un entorno completamente hiperconectado, para lo cual existen nuevas exigencias. El consumidor ahora, y consumidores somos todos, ¿de acuerdo? El consumidor ahora exige protocolos de bioseguridad, está hiperconectado, tiene la información a la mano con una inmediatez que nunca antes vista, y esto me refiero, imagínense que ustedes están haciendo una transacción bancaria y que el aplicativo se demore 40 segundos en responderle la transacción. La experiencia es malísima. Queremos ahora las cosas inmediatas, tenemos altas expectativas y estamos acostumbrándonos y exigiendo una asistencia de calidad. Los consumidores cambiamos, entonces las personas que interactuamos y que brindamos servicios y que trabajamos y que somos emprendedores o somos trabajadores en una corporación, tenemos que entender estos cambios. Tenemos que entender de que ante estos retos que tienen las organizaciones, necesitan tener trabajadores
mucho más comprometidos, con una mentalidad de crecimiento que pueda superar los retos de esta nueva era. Entonces, ¿cuáles son estos retos que tienen las organizaciones? ¿Por qué veo tantos cambios en los negocios? ¿Por qué mi organización dice que quiere cambiar? ¿Por qué cuando quiero emprender ya no es como era hace 10 años o hace 6 años? ¿Por qué ahora tengo que emprender con nuevas herramientas? ¿Por qué ahora tengo que mentalizarme para poder aprender? Porque el mundo cambió. Porque si no lo hacemos, vamos a quedarnos relegados. Y la nueva manera de hacer las cosas es desarrollarnos en este nuevo entorno, que no es, bueno, en el mundo, los seres humanos hemos atravesado por diferentes revoluciones, ¿no? Las revoluciones industriales que cada una en su época giraba al torno de las tecnologías que habían en esa época. Entonces, cuando salió la máquina de vapor, las personas salieron del campo y fueron hacia la industria a través de, y todo giraba a los ferrocarriles, las fábricas. Luego con la electricidad, otro cambio, otra revolución industrial que generó que todos los negocios también cambiaran. Este tiempo es un tiempo, a pesar, y junto con el cisne negro que nos ha tocado vivir con la pandemia del COVID-19, ha generado que también sea una revolución. Ya no es una era de cambio, sino es un cambio de era. Y eso tenemos que entenderlo. Pero es bonito escucharlo, ¿no? Pero ¿y cómo lo entiendo? ¿Cómo me ayudas a entenderlo? Primero entendiendo en estos momentos cuáles son los retos que existen en el mercado, ¿no? Las organizaciones tienen el reto, primero, de ser capaces de gestionar el cambio tan rápido como se produce. Adaptación, tenemos que adaptarnos rápidamente. Segundo, tener personas, trabajadores como nosotros, que entendamos la innovación como una ventaja competitiva. Y cuando hablo de innovación, no hablo de tener un laboratorio hiper preparado, sino la innovación es cómo hacer las cosas de diferente manera para tener un mejor resultado y que sea aceptado o impacte en todas las personas involucradas. Entonces, innovación se puede generar con conversaciones o con reuniones de creatividad, con lluvia de ideas. La innovación se gestiona. Hay metodologías para esto también. Pero muy, muy importante el liderazgo, ¿no? Luego, otro reto fundamental es cómo mantenemos motivados a nuestros colaboradores, pero también cómo nos motivamos nosotros mismos, cómo nosotros como seres humanos, como personas, como profesionales, como emprendedores, como padres, como bien dicen que para ser un buen líder tienes que ser buena persona, pero para ser buena persona no significa que no te caigas o no significa, bueno, todos nos caemos y el éxito no se mide por las veces que tienes solamente éxito, sino también por las veces que te caíste y te levantaste. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es que siempre nos levantemos de allí. ¿De acuerdo? Motivación. Motivación viene, es lo que te mueve, ¿no? Lo que te motiva, lo que realmente hace que gestiones, que acciones. ¿De acuerdo? Entonces, en estos momentos, lo más importante y el gran problema que existe es cómo generamos un cambio de mindset, cómo cambiamos la mentalidad, cómo comienzo a pensar diferente, cómo puedo desplazar mi manera de ver las cosas no desde esta óptica, sino desplazarme, irme y ver las cosas desde una óptica diferente, para poder entender a los demás, para poder tener empatía, para poder, y hay herramientas para esto, ¿no? Cómo poder pasar las organizaciones que en vez de que sean de lucro, a que sean de propósito. Cómo cambiar los modelos de jerarquías a modelos de redes. Cómo cambiar la manera de controlar a empoderar. Y no solamente en las organizaciones, en nuestros hogares, en nuestra interacción con los demás. Entonces, ¿cuáles son las grandes cuestiones en estos momentos? ¿Cómo motivamos a nuestros colaboradores? Perdón. ¿Cómo logramos equipos con mayor responsabilidad y compromiso?
cómo podemos mejorar el trabajo en equipo y la colaboración ya con herramientas digitales que nos permiten que desde cualquier parte del mundo podamos interactuar y cómo podemos apoyar el cambio en las personas. Ojo, no existen cambios por obligación. El cambio tiene que ser por convicción. Y para que el cambio sea por convicción, primero tenemos que tomar conciencia de dónde estamos, de cuál es la realidad y cuál es el beneficio que me trae ese cambio. Segundo, tenemos que generar interés, generar deseo. Y ese momento es cuando las personas voltean y dicen, a ver, cuéntame más, me interesa. Y una vez que pasa eso, ya comenzamos a darle información. Estas son las emociones que están ligadas al cambio. Hoy quiero hablarles, vamos a hacer un viaje un poco entre cuál es nuestro entorno, nuestro contexto, como profesionales, como emprendedores, como líderes, como cabezas de familia, pero también entender que nosotros somos seres humanos y trabajemos donde trabajemos, nosotros no dejamos nuestras emociones guardadas en un cajón. Nosotros vamos por donde vamos con las emociones internas, ¿ok? Y las emociones son psicosomáticas, las emociones se muestran en el cuerpo, se manifiestan. Entonces, como líderes o como personas debemos de primero tener un autoconocimiento y entender que esto, cuando hay un cambio impuesto, siempre pasa. Si nosotros entendemos que esto como seres humanos nos pasa, vamos a entender y ser empáticos con nuestros equipos, con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestra familia, con todos. Entendamos primero que cuando viene una imposición o un cambio, lo primero que las personas hacen o tenemos que hacer es afrontarlo, pero ese afrontarlo obligado es lo que te genera inseguridad, tristeza, ira, culpa, desconfianza, fastidio, ¿no? Y hasta a veces algunas personas reaccionan muy mal. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué? Porque también te genera miedo. También te genera, y no lo puse justamente para hablar de esto, te genera miedos, y estos miedos, que pueden ser fundados o no, te generan comportamientos algunas veces inadecuados. Pero ¿qué pasa? Este es el primer momento, ¿no? Cuando viene la imposición del cambio. Pero luego viene la desorientación y ahí es cuando las personas no saben qué hacer. Es como cuando te cambian de puesto de un lugar a otro y no hay nadie que te diga o te dé una inducción eh, eficiente para que tú puedas entender y te comunique cuáles son las características del nuevo puesto. Entonces cuando no pasa eso y hay un cambio y no tienes información, estás desorientado. Comienzas a observarlo y hay confusión, preocupación, frustración. Y aquí es donde también se producen que la gente se abandona, ¿no? Que dices, no, yo no puedo con eso, no, ¿sabes qué? Bueno, que me saquen, a mí no me importa, yo no voy a hacer eso, yo no voy a cambiar. O también cuando eres muy inflexible en tu manera de pensar y dices, yo vengo haciendo esto durante 20 años así, y no sé por qué tengo que hacerlo de diferente manera. Y es porque no estás entendiendo las razones y los beneficios que trae este cambio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este punto 2 es fundamental comunicación aquí con sus equipos, con las personas, o tú mismo, si te sientes confundido, preocupado, busca información. Aquí es donde se diferencian las personas. Hay personas que necesitan ayuda y hay personas que son resilientes. Esas personas que por sí solas buscan la información, se interesan en el cambio y pasan de la fase 2 a la fase 3 muy rápido y se reorientan de manera inmediata y tienen una nueva visión. Y aquí comienza la curiosidad, la creatividad, el interés. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Sí, Jaime Ruiz, vamos a compartir el PPT.
Teníamos una pregunta. Bueno, aquí en esta parte es fundamental acompañar a las personas cuando están comenzando a tener el cambio. Aquí los líderes tienen que ser coaches, tienen que acompañar, hay acompañamiento, hay que generar la creatividad, hay que motivar esa creatividad. Y lo más importante es que se genera este interés. Cuando tu mente se pone creativa, fluyen estos químicos cerebrales que nos generan esta sensación de bienestar, esta sensación de que estoy siendo útil, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan bien cuando nuestro jefe, cuando nuestro compañero o cuando un familiar nos ha hecho un comentario amable, un comentario de qué bien que estás haciendo las cosas, o excelente este diseño que hiciste, o excelente esta sugerencia que das, o qué buen comentario, ¿no? Y esto genera un mejor clima también. Entonces, cuando las personas nos comenzamos a reorientarnos, comenzamos a tener ese brillito en los ojos y luego ya viene un nuevo propósito. Comenzamos a entender, ¿ok? Perdón, comenzamos a entender, ok, perdón. Comenzamos a entender que hay esperanza y que este nuevo cambio nos trae beneficios. Se incrementa la creatividad, genera confianza, vas a trabajar feliz, sabes qué es lo que te gusta, o si no es lo que te gusta, sabes que este cambio puede traerte cosas nuevas, estás abierto a los cambios, estás abierto, expectante, estás en control, tienes la información, no te sientes perdido y sobre todo te genera esperanza. Fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es mentalidad de crecimiento? Como les decía, este fue un término que fue acuñado por Carol Dweck, que es una profesora investigadora de la Universidad de Stanford. Ella creó el término growth mindset para describir la forma en la que enfrentamos los desafíos, en la que enfrentamos estos imprevistos, estos contratiempos, cómo los gestionamos o cómo reaccionamos ante ellos. Pero para entender esto, primero tenemos que entender qué cosa es mentalidad. ¿Sí? ¿Qué cosa es mentalidad? Entonces, perdón un minuto. Mentalidad es el ente con el que vemos todo. La mentalidad es cómo nosotros interpretamos las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y muchas veces se tiende a decir las cosas no son como son, sino son como somos o como estamos en ese momento, anímicamente, ¿no? Y esto lo pueden ver ustedes, porque cuando de repente una persona nos envía un mensaje de texto, un chat o alguna conversación, eh, el chat no tiene entonación, no tiene intencionalidad muchas veces, y tú lo tomas según el estado de ánimo en el que estés. Entonces, aquí te das cuenta cómo la mentalidad es la que nos marca cuál es la realidad que nosotros damos por cierta. Cuán fundamental es poder cambiar esa manera de ver las cosas si es que somos personas que estamos en modo escasez, ¿no? La mentalidad de escasez es esta mentalidad en la que siempre nos estamos quejando, siempre estamos echándole la culpa a los demás, echándole la culpa al otro. Cuando una persona asciende, te reaccionas mal, criticas, todo es queja, todo está mal, y eso lamentablemente programa a tu cerebro de tal manera que siempre sigues viviendo en la misma mentalidad, siempre sigues viendo las cosas de esa manera y no te das la oportunidad de correrte, de limpiarte esos espejos, de limpiarte esos ojos y mirar las cosas desde la abundancia, desde el agradecimiento. Yo siempre comparto con las personas que me rodean y les digo que las personas agradecidas viven desde la abundancia, porque no significa tener muchísimo o ser ricos y millonarios o depende de qué, cómo tú califiques o cuál sea tu concepto de riqueza, pero la abundancia sale siempre del agradecimiento, ¿no?
Si tú estás agradecido por lo que tienes, sabes que tienes. Si tú te quejas todo el tiempo, sabes o piensas que no tienes. Entonces, vives sumido en ese cóctel pesimista, químico en tu cuerpo que te hace siempre estar pensando en lo mismo y no ver la vida desde otra óptica. Pero la mentalidad, ok, tiene paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son estos modelos que nosotros damos por cierto, que son patrones o ejemplos a seguirse. Por ejemplo, Messi es el paradigma del jugador de fútbol, ¿no? Es el mejor jugador de fútbol del mundo. Para algunos Cristiano Ronaldo, ¿no? Para algunos... Y estos paradigmas son los que se instauran en nuestra mente. Y muchos de ellos no son instaurados por nosotros mismos. Algunos están allí desde la niñez, algunos han sido de conversaciones o comentarios o experiencias vividas en el pasado por nuestros padres o nuestra familia, que han quedado ahí, ¿no? Se instauraron en nuestro subconsciente y cuando nosotros queremos eh, accionar, queremos tomar decisiones, son estos pensamientos que nos atacan silenciosamente y nos dicen, no, eh, no puedes, no eres bueno para esto, ¿no? Entonces, hay que entender y hay que ver qué paradigmas o qué creencias son las que nos potencian y qué creencias son las que nos limitan. Hablemos de actitud. Entonces, ya sabemos lo que es mentalidad, ya sabemos lo que es paradigma. Ahora, ¿qué cosa es actitud? Actitud es cómo piensas y sientes, ¿de acuerdo? Y cómo lo demuestras. Cómo piensas, cómo sientes y cómo te comportas con respecto a eso. Por eso es que vemos personas con mala actitud y vemos personas con buena actitud. La actitud tiene tres componentes: la emocional, el cognitivo y el componente de comportamiento. El emocional es cómo esta situación, algo o alguien, te hace sentir, cómo te sentiste con lo que te dijo, ¿no? Pero no solamente es importante pensar, ah, me siento mal por lo que me dijo, sino, ¿por qué me lo dijo? La siguiente pregunta es, ¿y por qué me siento así? Muchas veces el pensar por qué me siento así con esta situación te lleva a descubrir insights que no sabías. ¿Por qué me estoy sintiendo así con este comentario? ¿O por qué me siento de esta manera con que la persona haya reaccionado o haya obrado o haya hecho tal cosa? Entonces tiene el componente emocional. Luego tiene el componente cognitivo. ¿Qué me hace pensar? ¿No? Es cómo piensas al respecto de esa situación, de esa acción o de esa experiencia. Entonces, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo me hace pensar? Y ahí viene lo que se demuestra, ¿no? ¿Cómo vas a enfrentar eso? ¿O cómo te comportas con respecto a eso que ha pasado? Entonces, imagínense que todo parta desde un error emocional. Que una persona me hizo un comentario, yo lo tomé a mal, me hizo sentir mal, pienso mal y reacciono mal, ¿no? ¡Pum! Y todo comenzó porque no lo entendí o no lo comprendí desde una manera positiva. ¿Qué pasa si tú eso lo cambias? Si tu componente emocional, ¿ok? Y ahí viene la gestión de emociones y la inteligencia emocional es, ¿por qué creo que me está diciendo esto? De repente no me lo está diciendo con ese sentido. Si cambias cómo te sientes, todo esto va a cambiar. Por eso es que la inteligencia emocional en estos momentos se vuelve vital para gestionar en tu trabajo, en tu vida diaria, con tu familia, contigo mismo, porque la inteligencia emocional tiene una de las habilidades más importantes que es el autoconocimiento y la autorregulación. Entonces, si tú te conoces a ti mismo, y ojo, todos nos conocemos y todos tenemos un área que es completamente oscura y es solo nuestra, y sabemos eh, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora, podemos
trabajar nosotros mismos, pero también en esta área interna es importante cómo tú piensas de ti mismo. A veces somos muy crueles con nosotros mismos y somos poco empáticos. Entonces, la actitud, ya sabemos que tiene estos tres componentes. Las creencias son los estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero. Yo ya me hice una idea de algo y para mí eso es verdadero, y así pase lo que pase, para mí eso es ley. Y allí, a veces, estas creencias, que vuelvo y repito, a veces no son nuestras, sino instauradas por otras personas o porque otra persona tuvo un problema y le fue mal, yo estoy instaurando una creencia que no tuvo que ver con mi vida, significa que estoy viviendo la vida de otra persona y tomando decisiones según la vida de otra persona. Y eso es muy malo. Hay que entender que hay creencias que te limitan muchísimo, son esa mochila pesada que tienes y que no te deja dar esos pasos. Y lo segundo es creencias que te potencian. Estas creencias que son las que te hacen sentirte seguro, esas creencias que hacen que te sientas feliz, que hacen que te sientas que sí puedes, que te hacen entender que todo es posible y que si tú lo puedes imaginar, lo puedes diseñar, lo puedes planificar y lo puedes lograr. Entonces, las actitudes y las creencias forman hábitos y estos hábitos son el reflejo de nuestra mentalidad. Y esta puede ser de distintos tipos. Ojo, la mentalidad puede ser mentalidad mentalidad de escasez, mentalidad de abundancia. Hay también estas personas que siempre paran ocupadas, ¿no? Que tú le dices, mira, no, estoy full. Y solo está mandando mails, ¿no? O sea, estas personas, y a mí me causa mucha gracia porque siempre que conversas con ellas, se autoestresan. No, tengo mucho que hacer, ando full. Y también a veces pasa que no sabes decir no, que no sabes gestionar tu tiempo y no sabes decir esto no. Y eso es importante. Este es el proceso interno para el logro de objetivos. Este es el proceso interno para el logro de objetivos. A eso vamos a llegar, Juan. Vamos a llegar ahorita al proceso. Dame 5, 7 minutos y estamos llegando por ahí, ¿vale? Entonces, este proceso es fundamental que lo entendamos. Fíjate cómo aquí ya vamos a tomar conciencia de lo importante que es cambiar esa mentalidad. Se los explico rápidamente. Para tener resultados positivos o negativos, hemos tenido que tener una acción, ¿no? Una acción o una inacción te genera un resultado. A veces no hacer nada no cambia las cosas y a veces el no hacer nada también significa un progreso, ¿no? Pero bueno, para resultados positivos yo necesito haber generado una acción positiva, una acción que me lleve a resultados positivos. Pero ¿cómo genero esa acción? Esta acción es generada, es detonada por una emoción. Las emociones que sentimos en el cuerpo nos generan, hacen que nosotros accionemos. Emoción viene de la palabra emotore, lo que te mueve, ¿no? Lo que hace que te muevas, que acciones. Entonces, esta emoción, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale? Esta emoción sale de un pensamiento, de una reflexión interna, mentalidad, de una reflexión. Si yo pienso que puedo, mi emoción va a ser positiva, mi acción va a ser sin miedo y mis resultados van a ser buenos. Si yo pienso que no puedo, mi emoción va a ser oscura, negativa, gris, ¿no? Esto que sientes acá en el estómago y dices, no, no puedo, abandonas. Vas un día y ya no vas. O entras en un proyecto y luego lo abandonas. Y cada cierto tiempo comienzas a dejar las cosas a medias, no las terminas. Entonces, esta emoción viene de un pensamiento. Pero ojo, ¿de dónde viene el pensamiento? De las creencias. Entonces, para tener resultados positivos, tú necesitas creencias positivas. Si tú no tienes creencias positivas, pues constrúyelas. Vuelve tus creencias positivas. Lo primero para cambiar tu vida y tus resultados, ¿ok? Si tus resultados son negativos, lo primero que tienes que
evaluar es esto. ¿Qué estoy creyendo o qué creencias me están limitando? Y va paso a paso. Vamos nosotros a hacer un taller sumamente práctico donde vamos a hacer esto. Cada quien va a diseñar su propio cambio de mentalidad. Entonces, es importante, a veces en las organizaciones traen a una persona que te motive, ¿no? Un motivador. Y esta persona trabaja sobre las emociones. Vamos a potenciar tus emociones y la gente se emociona. Pero la emoción es un estado de ánimo y va a generar una curva y de repente en 3 días ya no estás emocionado. Entonces, ya los resultados no se sostienen. Pero ¿qué pasa si trabajas sobre las creencias? ¿No? Si tú crees que eres bueno, si tú crees que puedes aprender, si tú crees que las cosas pueden cambiar, si te esfuerzas, si tú crees que puedes asumir retos, si tú crees que los cambios son buenos, si tú crees, eso no te lo cambia nadie. ¿Se entiende? Las creencias son lo único que te va a cambiar la vida de manera sostenida. Por eso es tan importante identificar las creencias que te limitan y desarrollar las creencias que te potencian. ¿Ok? Juan Luis, ¿y cómo cambia una creencia? En una conferencia me hicieron esa pregunta. ¿Cómo cambias las creencias? Cambiando las experiencias. Muchas veces la creencia viene de una experiencia o un hecho anterior. Entonces, las malas experiencias a veces nos generan esta creencia y damos por cierto esto. ¿Qué pasa si yo creo que o sea, no sé, a ver, imagínense que me mordió un perro y esto me hace creer que todos los canes son violentos. ¿Qué pasa si yo encuentro un perro o una mascota que es amigable, que es cariñosa? ¿Voy a seguir pensando que todos son violentos, que todos son feroces, que todos muerden? No, lo mismo. Entonces, para cambiar tus creencias, primero tienes que identificar cuáles son las que te limitan. Y en segundo lugar, comenzar a trabajarlas. Cuando tenemos miedo, y el miedo no es malo, ojo, el miedo te puede salvar la vida, el miedo te pone alerta, el miedo te da cierta lucidez de lo que está pasando. El miedo, para poder entender qué está pasando y para poder seguir adelante, primero conoce tu miedo, acepta tu miedo, entiende tu miedo, ¿no? Agárralo, abrázalo y dile, bueno, ya sé que estás ahí, ok, ya te conozco, soy consciente de ti, pero no me vas a detener. Así que yo voy a cruzar el puente contigo. Voy a cruzarlo con miedo, pero lo voy a cruzar. Pero voy a dar ese primer paso y luego el segundo. El problema es cuando el miedo te paraliza. Ese es el problema. Tener miedo no es malo. Tener miedo está bien. Lo que no está bien es paralizarse por el miedo. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, para resultados positivos, creencias positivas. ¿Se entiende? Ok, a ver, voy a ver las preguntas. ¿Cómo se puede? Perfecto. Ok, sigamos. Entonces, déjenme presentarle lo que es Growth Mindset. Growth Mindset, lo que nos dice la teoría y esta experiencia y estos estudios que se han hecho, es que existen las personas con 2 tipos de mentalidades, ¿no? Hay 2 mentalidades. Una que es la mentalidad de crecimiento y otra que es la mentalidad fija. Y que ante el desarrollo de habilidades, las personas que tienen mentalidad fija dicen que las habilidades están predeterminadas, ¿no? Yo ya estudié ingeniería, yo ya estudié, no sé, arquitectura o administración, ya estudié, ¿ya para qué más? Esa es mi habilidad, ya tengo mi título, ya, listo. Las personas con mentalidad de crecimiento saben que las habilidades y el talento se puede desarrollar. Son estas personas que entienden que el aprendizaje tiene que ser continuo. Ante el esfuerzo, las personas con mentalidad fija, ¿ok? Piensan que el esfuerzo es innecesario. A ver, frases como esta, ¿no? No soy bueno para la tecnología, ¿sí? ¿La conocen? ¿La han escuchado? No sirvo para vender, otra frase, ¿no? O no sirvo para esto, o no sirvo para aquello. Yo ya nací con mi talento y este no se desarrolla. Personas con mentalidad fija, personas con mentalidad de crecimiento. Puedo aprender a hacer lo que quiera, lo que yo me proponga
a aprender, lo puedo hacer. Yo, soy honesto, he sufrido con el inglés y sufro con el inglés, pero ahí hay que darle, porque es parte de un plan que uno tiene. Entonces, personas con respecto al esfuerzo, ¿no? Ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí, ¿para qué más? Ya mandé el mail. Yo tenía que mandar un mail, yo ya me comuniqué, ya la pelota está en otra cancha, ¿no? ¿Les ha pasado en su trabajo? O yo tengo que hacer esto hasta esto. Más de allá ya no es mi trabajo. Nunca dan una milla extra. Las personas con mentalidad de crecimiento dicen, mis esfuerzos y actitud determinan mis habilidades. Y siempre están buscando la manera de mejorar. ¿En qué curso, en qué curso me meto? ¿Cómo puedo desarrollar esta habilidad? No soy un buster, duster en Excel. Ok, necesito Excel. Bueno, me meto a practicar Excel o esta nueva herramientas digitales. Pero entiendo que el desarrollarme me va a generar bienestar. No me interesan los desafíos. Estoy bien en mi zona de confort y las personas están en su zona de confort porque tienen miedo. ¿Sí? Los retos me ayudan a crecer, sacan lo mejor de mí, una persona con mentalidad de crecimiento. Fíjense con respecto a la vulnerabilidad. Ojo, ¿les ha pasado que han visto personas que siempre lo saben todo? Que ante cualquier circunstancia nueva o un imprevisto o alguna cosa que se presenta, te dicen, no, yo ya lo sé. Y se ven siempre súper seguros, eh, son, tienen mucha autoridad y nunca son vulnerables, ¿no? Las personas con mentalidad fija nunca van a dejarse conocer ni ver vulnerables. Y eso es un gran problema porque el ego es uno de los principales enemigos del aprendizaje. Las personas con mentalidad de crecimiento se saben vulnerables y saben que están aprendiendo. Y cuando les preguntas si sabes tal o cual tema, te dicen, aún no, pero estoy aprendiéndolo. O estoy en eso, o todavía no. De hecho, este concepto de mentalidad de crecimiento tiene que ver con no yet, que en inglés es aún no, ¿no? Vale. Entonces, las personas con mentalidad fija no se bloquean ante lo inesperado. Y esto lo van a ver ustedes mucho en sus hogares, con las personas en el trabajo, con ustedes mismos de repente, que a veces ante una situación inesperada nos bloqueamos, reaccionamos mal. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento entienden de que ya han habido crisis, de que hay cosas inesperadas, hay cosas que pueden pasar, aprenden del fracaso. Para ellos el fracaso no es un error, es un aprendizaje. Entonces, es mirar la vida desde otra perspectiva, es mirar la vida desde otro ángulo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿desde qué ángulo quieren mirar su vida? ¿Desde dónde quieren pararse a gestionar lo que les queda de vida? A gestionar su futuro. ¿Desde dónde? ¿De acuerdo? Bueno, hay que entender que la inteligencia emocional nos va a hacer siempre estas personas que saben interactuar, que saben interrelacionarse con los demás. La autoconciencia es la aptitud para reconocer y entender los estados de ánimos y emociones, impulsos, tanto míos como los de los demás. ¿Qué pasa cuando yo llego a mi oficina y estoy enojado? O llego a casa y estoy enojado. Si yo no entiendo y no me si no primero no entiendo que mi enojo puede afectar a los demás, si no entiendo por qué estoy enojado, si no gestiono mi emoción, puedo generar conflictos con los demás. Entonces, las personas que tienen autoconciencia desarrollan mucha confianza en sí mismas porque se conocen, comienzan a entenderse y a entender que está bien. Hay algunas veces que te molesta, pues, y está bien, pero no está bien que te la desquites con nadie más. Entonces, ahí viene la autorregulación. ¿Cómo te autorregulas? ¿Cuál es la capacidad para controlar o redirigir esos impulsos? ¿No? Esto te genera confiabilidad e integridad. Te da también una mejor posición y una mejor
interacción con las personas. Las personas inclusive se pueden dar cuenta que estás molesto, pero también se dan cuenta que te regulas. Y eso habla muy bien de ti, porque las personas que sabemos o que saben regularse, gestionar bien sus emociones, son estas personas a las que nosotros llamamos qué buena gente que es tal persona, ¿no? Porque es importante ser buenas personas, amables, confiables, íntegros. La motivación o la automotivación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me desarrolla esta pasión por hacer lo que hago? ¿Cuáles son las razones que van más allá del dinero para hacer lo que realmente hago? Aquí tiene que ver también el propósito por qué hago las cosas. La empatía, que tiene que ver cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos, entendemos que hay momentos en los que pasamos por estas emociones duras o por pensamientos que pueden ser de repente hasta a veces extraños o nos pueden sorprender, pero es importante entendernos, es importante también mirarnos con un poco de amabilidad a nosotros mismos, no ser tan duros, porque somos muy amables con el resto, pero a veces somos muy tiranos con nosotros mismos. Y por eso es que nuestra mentalidad es fija, porque tenemos miedo o no nos creemos capaces para hacer las cosas. Si nosotros nos miramos con un poco más de compasión, con un poco más de empatía, vamos a poder conectar con los demás, vamos a poder conectar con nosotros mismos y vamos a pensar mejor en nuestras fortalezas. ¿Ok? Importantísimo cómo nosotros interactuamos con la inteligencia emocional. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser una persona con una mentalidad que lo empodere y lo ayude a superar los desafíos? ¿Sí? Te cuento cómo. Sal de esa actitud de miedo, de esa actitud de no puedo, de esa actitud de no sé qué hacer. Comienza a salir de tu zona de confort. Las personas cuando estamos en la zona de confort y los retos vienen y se incrementan, entramos en una zona de pánico terrible. ¿Por qué? Porque en la zona de confort los retos son menores que los recursos que gestionamos, ¿no? Eh, si yo ya conozco lo que tengo que hacer y tengo 15 años haciendo lo mismo, obviamente ya tengo mucha experiencia en los retos. Pero si de repente me cambian de trabajo, me cambian de puesto, perdón, necesitaba mojar un poco la garganta. Me cambian de trabajo, me cambian de puesto y los retos son mayores a los recursos o a mis habilidades, entro en pánico, me da miedo. Y ahí hay dos reacciones, ¿no? O digo que no quiero y me pongo en esa actitud negativa que muchas personas las toman de escudo, o digo que sí y digo que sí puedo y me pongo inmediatamente en zona de aprendizaje. ¿Qué es la zona de aprendizaje? Es donde tus retos y tus recursos son similares y van de la mano y se van desarrollando juntos. Entonces, para irnos preparando para los nuevos retos que tenemos que entender que el aprendizaje es el camino fundamental para poder estar siempre, siempre atentos y dispuestos a las oportunidades que se nos puedan presentar. Recuerden que el éxito es la concordancia de la preparación y la oportunidad. Cuando estas se encuentran, el éxito está seguro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar, y ahí respondiendo a la pregunta que nos hace Juan Masgo? ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de frustración cuando no avanzas y sigues en lo mismo? Ok, primero, yo creo que, como les comenté, a ver, aquí hay varios comentarios. A ver, ahorita le respondo a Bernabé. Ok, primero hay que identificar qué cosa nos está deteniendo, qué cosa es lo que nos paraliza, qué emociones, qué pensamientos, qué creencias son las que nos impiden avanzar. Ojo, y esto es para todo, no solo para nuestro trabajo, no solo si quiero ascender, si quiero ser gerente o quiero ser un buen director, es para ser un buen ser humano, es para ser una persona que tenga éxito en sus relaciones con los demás. Entonces, lo primero es saber
¿Dónde estamos aquí y ahora? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Identificar el contexto y el entorno que me rodea, ¿sí? Entonces, si nosotros comprendemos la realidad actual, comprendemos la necesidad del cambio, vamos a poder comenzar a tomar conciencia de la importancia de hacer algo. Porque, ¿qué pasa? Dentro, ustedes saben que hay el incompetente inconsciente, ¿no? Este incompetente que no sabe que no sabe que no sabe, ¿no? Y ahí, de hecho, en la televisión van a ver muchos políticos que están así, ¿no? Porque ellos creen que sí saben, pero no saben que no saben, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando vamos por la vida pensando que estamos bien y realmente no lo estamos. Entonces, eso es lo más peligroso, porque si no te das cuenta de esa necesidad de cambio, nada va a cambiar, porque no sabes qué cambiar, ¿sí? Lo segundo es, conoce tu mentalidad, conoce qué tipo de mentalidad tienes. Y aquí, pues, aquí el autoconocimiento es fundamental, como les decía. Si no sabemos cómo somos, si no somos conscientes de nuestras áreas de mejora, ¿qué vamos a mejorar? ¿Qué, comenzamos a mejorar cosas que de repente eh, no necesitamos o las tenemos bastante desarrolladas. Entonces aquí utilizamos eh, test para poder que tú mismo puedas entender y medir y saber qué tipo de mentalidad tienes. Porque ese es el punto de partida. Siempre hay que hacer un diagnóstico para saber dónde estamos, qué tipo de mentalidad tengo y cómo puedo cambiar, ¿no? Y ahí priorizamos cuáles son las cosas que realmente queremos cambiar y que puedan generar un gran impacto en tu vida. El tercer paso es definir a dónde queremos llegar. Es crear objetivos SMART. ¿Y qué cosas son objetivos SMART? Son objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado. Quiero ser feliz, no es un objetivo, porque no es específico. ¿Qué te hace feliz? O sea, no es específico. No es medible. Alcanzable, bueno, dependiendo de que, no, tampoco. Relevante puede ser, pero no estás poniendo un tiempo determinado, ¿no? Un objetivo SMART tiene que ver con un objetivo que, por ejemplo, ¿no? Quiero bajar de peso específico 5 kilos en 4 semanas. ¿Sí? ¿Es específico? Sí. ¿Es alcanzable? En un mes, 5 kilos es alcanzable. ¿Es medible? Perdón, ¿es específico? ¿Es medible? Sí, porque está en kilos y la balanza me ayuda a medirlo. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Es realista, relevante? Sí, a mí me importa y realmente quiero. ¿Y estoy poniendo un tiempo? Sí, 4 semanas, un mes, tiempo. Entonces, ese es un objetivo SMART, ¿no? Un objetivo SMART es, quiero, no sé, eh, hacer una maestría. Ya, y qué bien, te felicito. Pero, ¿qué maestría? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo vas a buscar? ¿Cuándo vas a decidir? ¿Es alcanzable? ¿No es alcanzable? ¿Tienes los recursos? O sea, tenemos que poner objetivos SMART. Y estos objetivos tienen que ser en corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? El tercer paso, y aquí nosotros trabajamos con unas herramientas donde podemos diseñar los objetivos para que ustedes puedan ir con ustedes diseñando sus propios objetivos. ¿De acuerdo? El cuarto paso, y aquí ya viene, es ¿qué necesitas para dar ese primer paso? O sea, miren, el primer paso que fue analizar la situación actual, la real, cómo estoy, qué necesito cambiar, sí, no. Ok, el segundo es, ok, ¿y qué tipo de mentalidad tengo? Sí. Luego el tercero es fijarme la meta, hacia dónde quiero llegar. Y este cuarto paso es, ¿cómo salgo de donde estoy ahorita? ¿Cómo doy ese primer paso? ¿Qué necesito para dar ese primer paso? Y aquí tengo que identificar los factores externos que me motivan o que me detienen. En sesiones de coaching, cuando preguntamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué no quieres dejar o qué no quieres soltar para dar ese primer paso? Muchas personas
no dan el primer paso porque se aferran a algo. Hay personas que tienen un trabajo fijo hace 15 años y no son felices y no quieren dar el paso de repente a emprender por el tema de la seguridad del sueldo fijo, ¿no? O del sueldo. Entonces, analizar qué es lo que no te deja dar ese primer paso. ¿A qué le tienes miedo? Y ahí justo analizamos qué y por qué le tienes miedo, qué estás creyendo que te hace tenerle miedo o que te hace pensar que puede ser algo malo. O qué cosa estás evitando soltar, qué cosa no quieres soltar, que te sigue atando. Estos son, en el taller que hacemos, de hecho, es un taller de mucha reflexión, trabajamos el interior realmente de las personas para que podamos diseñar ese plan de acción para que puedas cambiar tu mentalidad. Ojo, trabajar sobre creencias, no sobre emociones. Si no, ahorita les pongo una canción y nos ponemos a bailar, y que es bueno tener la energía a tope y la emoción, pero eso se termina con el Zoom. Si cambiamos la creencia, te cambia la vida. Esa es la diferencia. Ok, luego el quinto paso es, una vez que ya sé qué tengo que hacer para dar ese primer paso, ok, luego, ¿qué necesito para mantenerme en el viaje? ¿Qué necesito? Y aquí tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el tiempo, no sé, pues, si es que necesito nuevo conocimiento, ok, ¿qué conocimiento necesito? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto me va a costar? ¿Tengo tiempo? ¿No tengo tiempo? Sí, porque quiero estudiar una maestría, por ejemplo, si sea un objetivo y no tengo tiempo y no tengo el dinero, no, entonces no es muy real. La idea es que aquí diseñemos el cambio que queremos, ¿no? Quiero dejar de procrastinar, quiero dejar de postergarme, quiero dejar de tener miedo y hacer lo que realmente sueño. Sueño con tener mi restaurante, sueño con tener mi emprendimiento, sueño con casarme, sueño con tener y de una vez meterme en el tema de una casa propia, sueño con desarrollar este proyecto, pero tengo miedo, no lo hago, no tomo acción. Bueno, aquí vas a poder identificar qué acciones deberás de tomar, qué creencias te están deteniendo, qué creencias necesitas para potenciarlas, en qué momento utilizaste toda tu fortaleza para salir de una crisis. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida y cómo saliste de eso? Cuando conectas con esa fortaleza, cuando conectas con ese león, no te para nadie. Conectas con esa versión tuya que realmente hace que te comas el mundo. Pero tienes que reforzarlo con tus creencias, no con emociones solamente. ¿Entienden? Ok, y una vez que dicen que ya tenemos como que la logística o traemos al consciente lo que realmente necesito para accionar, porque ojo que esto no es solamente cómo cambio mi mente, sino cómo comienzo a hacer, porque demasiado análisis causa parálisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo comenzamos a gestionar y cómo podemos desarrollar nuestra mentalidad y resiliencia? Y aquí, en el sexto paso es, ¿qué necesitas creer? ¿Qué necesitas pensar, sentir y hacer para no abandonar? Y aquí viene justamente este tema de conectar con tus fortalezas, eh, en programación neurolingüística se tiene muy claro el tema de los estilos de pensamiento, los estilos de aprendizaje, y algunos son más visuales, auditivos, kinestésicos, pero también hay anclas que se trabajan para que estas creencias y estas nuevas maneras de pensar se anclen. Hay movimientos que te pueden generar que tu cerebro se active y que te pongas en modo on de acción, ¿no? Realmente aquí trabajamos justamente esas cosas que a ti te hacen generar eh, esta emoción y esta energía para hacer las cosas.
¿Por qué? Porque lo que te motiva a ti, lo que te potencia a ti, lo que genera una creencia positiva en ti, no necesariamente lo genera en tu compañero o en otra persona. Entonces, aquí se diseñan justamente estos planes que tú mismo los diseñas para ti mismo, trajes a tu medida. Y el paso 7 es ya tener el plan de crecimiento. Ya teníamos los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ya sabemos qué necesitamos para dar ya sabemos a dónde queremos llegar, ya sabemos qué necesitamos para dar ese primer paso que es el más difícil, ya sabemos qué necesitamos luego para seguir manteniéndonos con ese ritmo, ya necesitamos qué música vamos a ir escuchando, qué creencias. Entonces, ya estamos, ya estamos. Aquí en el paso 7 ya comenzamos, ya diseñamos el plan y cada quien se pone sus propios objetivos y comienza a cambiar su vida. Ojo, esto no es una varita mágica, esto es hacer tu plan, pero tu plan no como un curso o un video de YouTube. Esto es reflexión interna, nadie es más experto que tu vida, que tú mismo. Así que nunca dejes que alguien venga a... Tener un mentor es súper bueno, porque el mentor ya ha desarrollado muchas cosas y conoce los atajos y los caminos. Pero para temas de tu propio mindset, nadie es más experto que tú en tu propia vida. Entonces, hay personas que tienen muchas experiencias, pero esas experiencias las tienen desde su perspectiva, desde su realidad, que pueden servir como guías, pero tu vida es tuya y el que tiene que manejar ese timón eres tú. Perfecto. Entonces, perdón. Entonces, si quieres cambiar tu realidad, cambia primero tu mentalidad. Y quiero invitarlos a nuestro workshop, Growth Mindset, desarrolla tu mentalidad de crecimiento. Pero antes de invitarlos, quiero responder las preguntas que tienen. A ver. ¿Cómo se cambia la mentalidad de frustración? Esa ya la respondí. ¿Podría ampliar cómo podemos influir para generar hábitos positivos? Perfecto. Cuando me hablas de influir, me hablas de liderazgo, porque liderazgo es influencia, liderazgo es inspiración. Y de hecho, que la mejor manera de influir sobre los demás para generar hábitos positivos es siendo una persona con hábitos positivos. Pero ¿cómo haces tú para ser una persona con hábitos positivos? Si es que de repente tienes algunas creencias que no te dejan tenerlas. La mejor manera es primero conocer a tu equipo, identificar cuáles son esos hábitos que te ayudan a progresar, identificar cuáles son los hábitos que te detienen, porque tenemos que trabajar en dos frentes, ¿no? ¿Qué es lo que necesito adquirir? ¿Qué es lo que necesito traer a mi vida para que me potencie? Pero también, y es lo más difícil, ¿qué necesito soltar? ¿Qué necesito dejar atrás? ¿Qué necesito cerrar? ¿Qué necesito extirpar? ¿Qué necesito sacar de mi vida para generar esta nueva versión de mí mismo? ¿Por qué digo que lo más difícil es justamente darte cuenta que esos hábitos te están haciendo daño? Eso es lo más complejo. Por eso es que eso tiene que ver con un tema de preguntas, reflexionar, algunas dinámicas que se hacen para poder entender. Pero por ahí va identificar estas creencias. Pide feedback. El feedback, que esto lo tenía, perdón, aquí, el feedback también es importante para ver cómo te ven las personas. Y cuando recibas el feedback, recíbelo desde el agradecimiento. No lo recibas a la defensiva, no lo recibas a la queja. Yo veo tantos casos que las personas se preparan antes de recibir feedback para responder a la persona que te está dando, ¿no? el comentario. El feedback se recibe desde el agradecimiento. Recibámoslo y no respondamos para justificar o para rebatir, sino preguntémonos por qué esta persona lo está viendo así.
si es que no lo ve, si es que no estás de acuerdo con el feedback, ¿no? Pregúntate, ¿qué está viendo esta persona que no estoy viendo yo? Porque de repente eres tú el que no lo está viendo. De repente eres tú el que no está siendo consciente de esta situación. ¿Cómo podemos influir para generar hábitos positivos? También teniendo una comunicación abierta. La comunicación y el desarrollo de las personas, de los equipos, genera justamente que las personas te miren con respeto. Que tú seas este agente de cambio con una mentalidad diferente hace que las personas comiencen a verse inspirados por ti. La influencia no necesariamente tiene que ver con una sugerencia o que tú le digas cómo hacer las cosas. La influencia también viene de cómo tú eres ejemplo en tu organización, en tu equipo, con tus hijos, con tu familia, con los que te rodean. ¿Sí? Otra pregunta, Elizabeth, muchas gracias por la pregunta. Sócrates, Ángeles, cómo afrontar con personas líderes con mala actitud, que son de otras áreas, pero impactan en el quehacer de tu equipo y del negocio? Fíjate, muchas veces, y esto existe en todas las organizaciones, hay personas que tienen mala actitud, ¿no? Y esta mala actitud no solamente es conocida o es contigo, sino es una mala actitud que le brota porque lo hace con muchas personas. Primero, lo primero que yo siempre recomiendo es no tomarlo personal. Porque si lo tomas personal, te vas a dar cuenta que no estás siendo empático, porque esta persona es de las personas que de repente cree, como lo dije hace un momento, y no sabe que no sabe. Nadie le está haciendo ver o nadie le está haciendo tomar conciencia. Muchas veces, a mí me ha resultado con algunas personas que tienen mala actitud, preguntarles, bueno, después de que he visto su mala actitud, ¿no? Yo siempre con preguntas, nunca con afirmaciones. Las afirmaciones generan que las personas se bloqueen. Preguntarles, ¿te has puesto a pensar cómo se sintió esa persona con lo que le dijiste? Yo he visto malos tratos y siempre hay un estilo para poder generar cambios en las personas o reflexión y son con preguntas, ¿no? ¿Te has puesto a pensar cómo se sintió esta persona con lo que le dijiste? ¿O qué te motivó a decirle eso? ¿O por qué? ¿No? Preguntas. Preguntas que generen que la persona diga, ups, ¿no? Algo no está bien. Pero si la persona es muy conflictiva, pregunta. No, a veces no es bueno ir al choque, ¿no? Porque definitivamente, o simple y llanamente una conversación amistosa, pero siempre parte desde las preguntas. Las preguntas no implican un juicio per se, sino implican una cuestión, una pregunta, para que tú mismo te la respondas. Entonces, esa persona cuando entra a su interior a buscar la respuesta, se da cuenta y dice, uy, sí, pues no me di cuenta. Entonces, o si lo hace a propósito, ya con eso se está dando cuenta que lo están viendo de esa manera, ¿no? El liderazgo en las organizaciones es lo más importante en estos momentos. El liderazgo cuesta millones, trae pérdidas, porque el liderazgo genera reprocesos, genera mermas, genera mal clima laboral, genera baja productividad. La falta de liderazgo genera todo esto. Cuando los líderes no tienen un buen liderazgo, la falta de liderazgo genera baja productividad, mal clima laboral y le cuesta mucho a la organización. Por eso los líderes, los directivos tienen que ver a quién están poniendo o qué tipo de liderazgo está gestionando a su organización. Es importante acompañar a los líderes en este cambio. De hecho,
muchos de los líderes venimos de un liderazgo del siglo pasado, ¿no? A nosotros nos criaron con un liderazgo de los 80s, donde la productividad y el enfoque en resultados era lo más importante. Ahora el enfoque es más en la colaboración y en mejorar la experiencia de las personas. Y cuando hablo de mejorar la experiencia, hablo de mejorar la experiencia de los clientes y de los colaboradores en las organizaciones. Y nosotros como seres humanos, con nuestras familias y con las personas que interactuamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto, señor Jaime Ruiz. Por favor, explicar la importancia del compromiso del CEO en la organización y la implementación del Growth Mindset. Bueno, Rubén, es una excelente pregunta. Growth Mindset te va a servir en las organizaciones, y creo que aquí está la lámina. ¿Por qué es importante implementar o cómo implementar el Growth Mindset en tu organización? Primero, porque crea relaciones de confianza. Porque si tú tienes personas con mentalidad de crecimiento, estas personas van a poder trabajar en cambiar el mindset de la organización, en generar la transformación cultural, en cambiar de una organización que gestiona de manera burocrática a cambiar a un mindset ágil. El papel del CEO es fundamental. El papel de todo el board, de todos los directivos, es fundamental para generar el cambio. Y ojo, si tienes personas con mentalidad de crecimiento, estas personas van a generar justamente estas relaciones de confianza. Estas personas tienen conexión porque el mindset que tienen es un mindset de colaboración, es un mindset de compartamos para colaborar, ¿no? Laborar juntos, colaborar hacia el crecimiento. No son personas que ocultan información. En los estilos antiguos de liderazgo, de gestión, pues el departamento de finanzas tenía su información, el departamento de producción tenía su información y eran como silos, ¿no? Que cada quien tenía bajo 7 llaves la información. Ahora eso es muy perjudicial. Ahora necesitamos que la información sea transparente, que esté totalmente orientado a las personas, ¿de acuerdo? Bueno, es importante porque crea relaciones de confianza, tenga en cuenta el camino y no solo la meta, porque hace que las personas disfruten y que sus colaboradores se sientan empoderados, seguros, seguros como para correr riesgos y cometer errores, porque el error, ya saben, en las organizaciones se tiene que permitir, porque si no, no va a haber innovación, no va a haber creatividad. Y estamos todos gestionando una nueva era, nuevos modelos. Entonces, tenemos que fallar rápido y barato. Y para eso tenemos que ser transparentes. ¿De acuerdo? Y la retroalimentación, el feedback y el feed forward. El feedback era cómo se daba antes la retroalimentación y el feed forward es cómo todas tus áreas de oportunidad pueden mejorarse hacia futuro. El feed forward es en estos momentos lo que tenemos que hacer para poder inspirar, empoderar a nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces, los quiero invitar a nuestro workshop de Growth Mindset, desarrolla, y aquí, fíjense, aquí ya es desarrolla tu mentalidad de crecimiento. Esto es un workshop que va a ser de 6 horas, donde vamos juntos a diseñar súper práctico con herramientas, con dinámicas, con metodologías. Vamos a diseñar el camino para poder desarrollar tu mentalidad. Entonces, ¿qué aprenderás? Primero, entender bien el entorno actual, ¿no? Y cuáles son las habilidades que tienes para gestionar. ¿Por qué fracasan los intentos de transformación? ¿Qué es mentalidad y por qué es fundamental para crecer tu mentalidad? ¿Cuáles son los tipos de mentalidades? Y aquí sí vamos a entrar profundamente a cada tipo y a que tú puedas identificar qué tipos de mentalidades, porque a veces nosotros, para algunas cosas tenemos una mentalidad y para otras otra. Entonces ahí tú mismo vas a poder ver por qué te sientes tan cómodo usando una u otra y esto también nos sirve de análisis. ¿Qué tipos de mentalidades hay?
aquí vamos a hacer un test donde todos vamos a conocer nuestra mentalidad. Vamos a entender qué mentalidad tenemos y vamos a estar recuerdan, en el paso 1. Luego vamos a entender cuál es la mentalidad que realmente te ayuda a superar los retos y lograr los objetivos. Luego, ¿por qué evitamos el cambio y nos cuesta tanto salir de nuestra zona de confort? Y aquí ya vienen temas, también se desarrollan con temas generales, pero también cada quien va a comenzar a entender sus razones, sus motivos, sus miedos. Y todo esto lo hacemos en una dinámica con herramientas para que sea muy lúdico y sea muy fácil de entender y sobre todo que la experiencia que ustedes se lleven sea muy agradable. Luego vamos a ir paso a paso con ejemplos cuál es el proceso interno para tomar decisiones. ¿Cuáles son las herramientas que tú tienes a la mano para poder conocer tu mentalidad y diseñar el cambio? ¿Cuáles son? Y vamos a trabajar en todos los pasos para cambiar tu mentalidad. ¿Cómo puedes desaprender para aprender a aprender? Porque, ojo, ahora hay una nueva manera de aprendizaje. Entonces, todo este conocimiento que es nuestro talento, cómo lo llevamos hacia esta nueva era con herramientas digitales, con cómo generar este mindset digital. ¿Cuál es esta nueva manera de aprender y cómo hago yo para toda esta creencia de paradigma empresarial o paradigma de profesional que tenía, cómo este nuevo nomad del conocimiento tiene que cambiar? ¿Sí? Luego vas a identificar cuáles son los enemigos de tu aprendizaje. Los míos son unos, los tuyos pueden ser otros, los de las otras personas son diferentes. Cada quien tiene sus propios enemigos. Y tenemos cómo dar feedback y cómo dar feed forward. Y luego vas a terminar diseñando tu plan de crecimiento con tus propios objetivos SMART. Todo esto lo vamos a trabajar en 6 horas. El jueves 18 de noviembre y el sábado 20 de noviembre. Van a ser 6 horas de aprendizaje, 2 sesiones. Va a ser un formato workshop virtual y, bueno, esto incluye un certificado emitido por nosotros y la inversión son 500 soles, pero la oferta es hasta el 31 de octubre, solo 250 con el 50% de descuento. ¿De acuerdo? Pero queremos darle una gran oferta a los que están aquí, a los que están aquí. Y Alfredo, si me ayudas compartiendo el enlace para que todos, por favor, puedan, en el chat, para que todos puedan ver la oferta. Solamente para los que están aquí y solo hasta las 12 de la noche, hoy, vamos a reducir el precio a 200 soles por persona. Entonces, estamos aquí para poder ayudarlos y poder diseñar este cambio, entender el cambio, porque, ojo que esto no es como una varita mágica que uno dice, ya, mañana voy a cambiar, ¿no? Hay que identificar qué hábitos te van a ayudar, hay que identificar cómo tienes que generar esos hábitos, pero ya lo tienes frente a ti, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces las cosas no salen bien y no sabemos por qué, y no sabemos por dónde empezar, y no sabemos qué cosa cambiar. Aquí vas a poder tener una introspección, vas a poder interiorizar vas a poder interiorizar ese conocimiento que está ahí guardado en tu subconsciente y vas a poder traerlo al consciente. Y te va a ayudar a poder entender, primero, por qué las cosas se están dando de esta manera y segundo, hacia dónde quieres llevar esta siguiente parte de tu vida. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Quiero saber si... Sí, disculpa Juan Luis. Sí. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Buenas noches, Alfredo Valeván, con todos. Pompeyo Mejía está preguntando cómo es el procedimiento de pagar. Perfecto. Sí. Sí, si tú se lo puedes comentar, por favor.
Sí, por chat les acabo de compartir un link a todos, que es el link de una landing page. En este link ustedes van a encontrar una página, un formulario para registrarse que enseguida los va a mandar a otra página para poder hacer el pago con su tarjeta de débito o crédito, Visa o Mastercard por Newbies. Ese pago nos lo hacen llegar por un link que está incorporado ahí por WhatsApp o el correo que también está incorporado ahí, que es contacto@texconsulting.com. Igual, cualquier consulta que tengan se pueden comunicar con nosotros. Ahí les voy a dejar también mi correo y el correo de Juan Luis. Acabo de ver que has confirmado que vas a respetar ese precio hasta mañana. Qué bien. Está bien. Entonces, aquí está el link, ¿no? Que dice Workshop Growth Mindset 18 y 20 de noviembre. Desarrolla tu mentalidad de crecimiento. Si le dan clic a registro, van a ir a una landing page, ahí donde van a registrar sus datos. Inmediatamente le dan enviar y automáticamente van a la página de pago. Ahí, esa página es un enlace de Newbies que acepta tarjeta Visa y Mastercard, débito o crédito. Y automáticamente, al hacer el pago, Newbies les va a enviar la constancia inmediatamente. Y bueno, ellos también nos envían automáticamente los datos, pero allí ustedes nos pueden enviar la constancia en el correo o en el WhatsApp que está, donde está el link. Y nosotros automáticamente le enviamos un correo confirmándole su lugar en el workshop y luego, una semana antes, les enviamos los links de acceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bernabé Osco dijo, pone que quedó pendiente su pregunta. Bernabé, discúlpame, Bernabé. Déjame buscarla. ¿La encontraste? No. A ver, yo te la leo. Sí, por Dice, favor. debido a la llegada de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, la transformación digital, la tecnología 5G, robótica, autos autónomos, etc., ¿cómo que se viene una crisis de gran desocupación en diferentes campos de estas tecnologías? ¿Cómo avisoras el impacto de estas nuevas tecnologías en corto y mediano plazo? Las empresas van a hacer uso de estas nuevas herramientas porque si no lo hacen salen del mercado. La cantidad de recursos que van a administrar los nuevos procesos no se va a reducir al máximo. Si nos puedes comentar recomendaciones para enfrentar estas nuevas olas para los dependientes y emprendedores. Qué buena pregunta. Bueno, me encanta porque como soy también consultor de transformación digital, esto es como que lo mío. Fíjate, sí, exacto. Todas estas nuevas tecnologías exponenciales están generando que todos los procesos o todas las tareas que se puedan automatizar van a ser automatizadas por estas herramientas. Entonces, van a haber muchos de los empleos que hoy conocemos que van a pasar a ser gestionados por la tecnología solamente. Las personas vamos a comenzar a desarrollar trabajos que tengan mayor importancia para las personas, valga la redundancia. Entonces, nuestras habilidades blandas, como la creatividad, la empatía, la innovación, la atención al cliente, la calidad justamente en la interrelación, la venta, los empleos que tengan que ver con salud, que tengan que ver con desarrollo humano, son los empleos que más importancia van a cobrar. Entonces, la recomendación es comenzar a desarrollar habilidades blandas, comenzar a buscar estos nuevos, porque así como van a desaparecer algunos empleos, van también a comenzar a desarrollarse otros. Comenzar a desarrollar habilidades blandas y competencias digitales. El prepararte
para esta nueva era digital es fundamental. Pero la primera cosa que tienes que hacer para poder luego prepararte en competencias digitales, de repente conocimiento digital, científico de datos, o todo lo que es analista de datos, todo lo que tiene que ver con estas herramientas. Primero tienes que partir por cambiar esa manera de ver las cosas. Tu mentalidad es la mayor palanca, la mayor herramienta o la mejor herramienta que tienes para comenzar ese cambio. Entonces, cuando diseñes tu cambio, diséñalo hacia montarte en esta nueva era digital con conocimientos, con nuevas habilidades. Yo soy profesor de la Escuela de Posgrado de USIL, que estamos desarrollando también allí programas de desarrollo de competencias digitales, pero todos comienzan con este taller, con Growth Mindset, porque si no cambias la mentalidad, no vas a sentir la importancia de aprender estas nuevas competencias digitales. Entonces, lo primero es cambiar este chip. Cambia de chip y vas a ver cómo todo lo que venga va a comenzar a tener relación y vas a tener un objetivo bueno a mediano y largo plazo. Pero sí, la pregunta es súper buena. Prepárate para esta nueva era. Prepárate para este cambio. Desarrolla habilidades blandas y competencias digitales. Esas dos cosas son fundamentales. Pero siempre, primero, piensa en cuál es tu propósito, qué es lo que te gusta. Por ejemplo, en el taller vamos a usar la herramienta Ikigai, ¿no? Que tiene que ver con que tú también identifiques cuál es el propósito, qué es lo que realmente te gusta hacer, hacia dónde quieres llevar ese cambio. ¿No? Porque si no, vas a seguir en lo mismo y en lo mismo. Y si no estás feliz donde estás, creo que esta es una buena oportunidad para que descubras, primero, por qué y segundo, cómo salir de eso, ¿no? Bueno. Hay algunas personas que levantaron la mano, Juan Luis. Sí. Les vamos a abrir el micro a Walter Guamaní. Perfecto. Adelante, Walter, tú tienes el micro abierto. Hola, Walter, buenas noches. Parece que cerró el micro, de repente fue una equivocación. De acuerdo, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Wadi Alberto. Wadi, te voy a abrir el micro si es que deseas compartirnos algo. También cerró su micro. Sócrates Ángeles, te voy a abrir el micro. Sócrates, ¿nos quieres compartir algo? No, gracias. Ya ha sido respondida la pregunta. Perfecto. Ok, muchas gracias. Y tenemos uno último que es Segundo Varas. Segundo Varas, te voy a abrir el micro. Bueno, parece que Segundo también, seguro la pregunta ya fue resuelta. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por darnos este tiempo, que sé que también es importante para ustedes, pero creo que ha sido bien utilizado. Esta es una idea de lo que pueden ustedes hacer o cómo hacer si siguen estos pasos para poder identificar qué los está deteniendo y cómo llevar su mentalidad hacia un crecimiento sostenible, que eso es lo que realmente se busca. Un gran abrazo, que Dios los bendiga y recuerden que tienen la oferta hasta mañana a las 12 de la noche. Un gran abrazo y que Dios me lo bendiga. Hasta luego.